Supercrack Estrella presenta. Accidente nuclear en Fukushima causó mutación en mariposas, así lo revelan las investigaciones japonesas, cuyos estudios concluyeron que los insectos presentaron anomalías en alas y malformación en ojos. Tokio, las mariposas de los alrededores de la central nuclear japonesa de Fukushima y las dos generaciones siguientes sufrieron mutaciones a causa de la radioactividad, descubrieron investigadores japoneses. Aproximadamente el 12% de las pequeñas mariposas azules de la familia de las Lycaenidae, expuestas a la radioactividad aún en estado de larva durante la catástrofe nuclear en marzo de 2011, desarrollaron anomalías, en especial alas menores y una malformación en los ojos, explicaron los investigadores. Insectos atrapados no lejos de la central de Fukushima Daiichi 2 meses después del accidente, fueron transportados a un laboratorio para fines de reproducción. El 18% de la generación siguiente desarrolló problemas semejantes, indicó Joji Otaki, profesor de la Universidad Ryukyu de Okinawa. La proporción aumentó todavía más, a 34%, para la tercera generación, aunque los científicos hayan utilizado mariposas sanas de otra región para acoplarlas con las mariposas de Fukushima. 6 meses después del desastre, un nuevo lote de mariposas fue atrapada en los alrededores de Fukushima, y la tasa de anomalía fue medida en 52%, dijo Otaki. A diferencia de la infame 1986 desastre de Chernobyl, donde los retrasos graves resultaron en importantes lagunas en los datos de impacto sobre los seres humanos y las especies no humanas, los científicos comenzaron a recoger información biológica tan solo unos meses después de la catástrofe de Fukushima. Los investigadores esperaban recoger información sobre los resultados genéticos a largo plazo de diferentes niveles de exposición a la radiación, y también para identificar las estrategias para evaluar los efectos biológicos de la radiación ionizante en general. Ahora, en una serie de artículos publicados en el Diario de la Herencia, los científicos están empezando a revelar los efectos perjudiciales sobre varios organismos no humanos. En uno de los papeles, los investigadores se dispusieron a observar los cambios de población en las aves, mariposas y varias especies de insectos, para luego comparar esta información con los datos anteriores obtenidos a partir de la catástrofe de Chernóbil. Si bien se han realizado un número limitado de estudios, es evidente que todos los animales investigados sufrieron reducción en el tamaño de las poblaciones en la zona de exclusión en Chernóbil. Del mismo modo, la población de pájaros, mariposas y cigarras experimentaron descensos en Fukushima como resultado de exposición a la radiación. Sin embargo, otros grupos, como las libélulas y las abejas, no parecen ser afectados. Además, también se observaron efectos morfológicos sobre algunas especies, como plumas anormales en golondrinas. El segundo estudio se centró en la mariposa hierba azul pálida, que es la mariposa más común en Japón. Ellos descubrieron que esta especie sufrió una reducción en el tamaño de las alas anteriores, retraso del crecimiento y elevada mortalidad y tasas de anormalidad. Sin embargo, sus resultados también dio a entender que las mariposas de Fukushima fueron evolucionando resistencia a la radiación. En el último estudio, se analizó los efectos de la radiación gamma sobre plántulas sanas de arroz en un campo altamente contaminada cerca de la planta. En solo 3 días, el análisis de secuencia de ADN reveló varios cambios, tales como la activación de los mecanismos de reparación del ADN. Además, las respuestas de estrés se desencadenó, lo que resultó en la inducción de genes implicados en la muerte celular. El misterioso caso de una mordedura de insecto que hospitalizó a un hombre y un ataque de piojos de mar causa una grave hemorragia a un joven australiano. Algo parece estar ocurriendo y no parece que nos estemos dando cuenta. Estos ataques aquí mencionados son muy extraños, aun siendo las especies en cuestión que aún está en duda que fue, pero aunque fueran estas especies, la violencia es inusitada y totalmente extrañas. Los médicos de Arizona y los de Australia coinciden en que nunca vieron nada igual. Algo está alterando a las especies, no sabemos si es el cambio climático o la radiación en Fukushima, pero estas dos noticias son muy extrañas. El misterioso caso de una mordedura de insecto que hospitalizó a un hombre. Cuando Thomas Hay salió a dejar la basura, un insecto le mordió el brazo. Sintió el dolor de la extraña mordida y al regresar a su casa comenzó a notar que comenzaron a brotar moretones alrededor del punto de la mordida. Sentí ese pinchazo y un dolor que nunca había sentido antes, dijo Thomas Hay. Thomas Hay fue llevado a un hospital de Arizona. La mordedura fue seguida de pequeños moretones. Los moretones se pusieron cada vez más feos y el dolor se hizo más intenso. Ante el miedo, fue con el médico para pedirle que le revisaran el brazo.
Sus inquietudes eran que perdiera el brazo o que los efectos de la mordida fueran mortales. Conforme los moretones avanzaban y le cubrían el brazo, Jai comenzó a sentirse mal. No tomó ni 24 horas para que todo el brazo estuviera cubierto por marcas. T. Petrov, la esposa de Thomas Jai, dijo: lo primero que sentimos fue miedo de que fuera a perder el brazo o que pudiera morir. Jai permaneció varios días en el hospital. Los médicos inspeccionaron su reacción a la mordedura. Le realizaron exámenes y una biopsia, pero el equipo médico sigue sin poder determinar qué fue lo que le provocó esos moretones con una simple mordida de insecto. Haciendo de este caso un misterio, la esposa de Jai comenzó una campaña en redes sociales para que la gente le ayude a identificar qué animal podría haber sido el que le picó. Jai ha dicho que cree que se podría tratar de una araña camello, pues comenta que alguna vez vio algo similar. Sin embargo, no se determinó que este fuera el caso. Los expertos de Hospital Banner han señalado que se trata de un caso poco común y emitieron recomendaciones para evitar que alguien pueda sufrir de otra picadura. Dan Brooks recomendó: mantenga sus zapatos puestos y sale. Si los deja afuera, revísalos antes de ponérselos o entrar a la casa con ellos. La mayoría de casos se han dado por escorpiones que entraron a las casas de esa manera. Asimismo, la familia de Thomas Jai estableció una campaña de financiamiento por medio de GoFundMe para que reciban ayuda económica y así pagar los altos costos del hospital, que podrían ascender a $10.000. Un ataque de piojos de mar causa una grave hemorragia a un joven australiano. Sam Kanizai salió del mar cubierto de sangre. Fluía incesantemente por sus dos piernas, aunque cuando estaba en el agua no había advertido nada raro. Corrió a casa, donde su padre lo atendió en un primer momento, sin que pudiese cortar la hemorragia. Sangraba poco a poco, pero sin parar, por lo que los médicos que lo intervinieron posteriormente tardaron varias horas en controlar la situación. Tenía miles de pequeños mordiscos del tamaño del pinchazo de un alfiler. Lo que le ocurrió al joven australiano de 16 años en la playa Victoria, en Melbourne, aún sigue siendo un misterio, pero todo apunta a que sufrió el ataque de minúsculos crustáceos isópodos conocidos como piojos de mar. No es la primera vez que se documenta un suceso de este tipo en aguas tropicales, pero nunca hasta ahora había alcanzado una magnitud semejante. Parecían cientos de agujeros de alfiler o picaduras distribuidas por mis tobillos y mis pies, explicó Sam a una radio local. Era como una herida de guerra, como un ataque de granadas. Fue realmente sangriento, añadió su padre, Jarro Kanizai, a la BBC. Cuando los médicos lo atendieron no supieron explicar lo que había pasado. Fue entonces cuando su padre decidió regresar a la playa para esclarecer lo sucedido. Tiró al mar un trozo de carne envuelto en una red, y al poco rato los piojos se lanzaron a devorarla. Juan Junoy, zoólogo marino de la Universidad de Alcalá y uno de los mayores descubridores de gusanos en aguas de Galicia, también cree, al igual que varios expertos australianos, y después de observar las imágenes, que el joven pudo haber sido objeto de un ataque de lo que en Galicia se conocen como carrachos. No miden más de 1, 2 o 3 centímetros, pero atacan como pirañas. No lo hace uno solo, sino en forma de enjambre, explica. Advierte, sin embargo, que el hecho de que muerdan a humanos es algo totalmente excepcional. El chaval, dice, debía tener alguna herida, porque solo comen peces o animales muertos en descomposición. Sin embargo, estos viejos también mordieron sus manos. Esto es algo muy extraño porque en la mano no tenía heridas, y en las piernas tampoco está claro si tenía algún tipo de herida. Los invertebrados son del tamaño de una pulga, y el joven fue atacado por miles de ellos. Le arrancaron piel de manos y pies. Un joven de 16 años de edad que nadaba en el mar sintió de pronto algo raro en los pies, e inmediatamente después comenzaron a sangrar luego de que unos misteriosos habitantes del mar lo mordieran. El joven Sam Kanizai tomaba un baño en el mar de la playa de Dundee Street, Ebrington, luego de un partido de fútbol. Las criaturas marinas también mordieron sus manos. Recordemos que Australia es un país cercano a Japón donde está la radiación en Fukushima, casual ya lo veremos. Los especialistas creen que se trate de piojos de mar, unos invertebrados copepso de la familia Caligidae. Sus familiares indicaron que los pijos marinos se comían vivo a Sam y lo hicieron sangrar abundantemente. Tras el ataque, Sam fue llevado al hospital donde los propios doctores quedaron asombrados por el caso y no pudieron encontrar una explicación. Al día siguiente el padre del chico, Jarro Kanizai, fue a la misma playa con un trozo de carne, lo arrojó al mismo sitio donde su hijo se bañaba y logró atrapar algunos piojos de mar. La experta en invertebrados marinos de la Universidad de New South Wales, Alistair Poore, aseguró que nunca vio un caso similar.
Además, dijo a The Guardian que los mordiscos deben haber sido causados por un invertebrado marino, conocido popularmente como piojo de mar. El nombre científico es Copebdo, de la familia Caligidae. Los pequeños, pero feroces animalitos son del tamaño de una pulga y se cree que Sam fue atacado por miles de ellos, ya que según los expertos, unos pocos de estos animales no son capaces de causar daño a tal grado. El joven fue atendido en el hospital y se recuperó al día siguiente de sus heridas. Los piojos de mar son una plaga marina que desde hace tiempo está de moda, pues diezma la población de salmones al adherirse a su piel para alimentarse de su sangre. Hasta hoy no se tenía registro de un ataque tan brutal como el que Sam sufrió. A priori solo se alimentan de organismos en descomposición. Entonces, ¿por qué mordieron su mano? Otra teoría sería, Sam Kanizai tuvo una sucesión de desafortunados acontecimientos que le llevaron a tal trágico desenlace. Según explica la bióloga marina Jennifer Walker Smith en un programa de radio de la cadena australiana ABC, Sam debe haber caminado sobre un grupo que se estaba alimentando de algo. Puede haber golpeado un cangrejo muerto y los provocó. Reafirma que estos crustáceos son inofensivos porque se alimentan tan solo de los organismos en descomposición que se encuentran, y por ello son esenciales en el ecosistema marino, si no el mar estaría plagado de peces y pájaros muertos. Como Sam no se movió durante una media hora, estas criaturas se pegaron a la carne de las piernas del joven, y como sus pies estaban helados por el agua fría, estas criaturas carroñeras confundieron la piel de Sam con algo sin vida. Además, como se le entumecieron, no sintió ningún dolor ni molestia cuando le empezaron a atacar. Fue una desafortunada casualidad, ya que normalmente no atacan a los humanos, concluye la bióloga. De todas formas, ya estamos acostumbrados a este tipo de teorías para no alertar a la población, por lo que será mejor estar atentos. Las 10 plagas de Egipto, también conocidas simplemente como las 10 plagas, son una serie de calamidades sobrenaturales que, según el Antiguo Testamento y la Torá, Dios infligió a los egipcios para que el soberano dejara partir a los hebreos de Egipto. Tercera plaga, a los piojos, Éxodo 8, 12, 15. Dijo el Señor a Moisés: di a Aarón, extiende tu cayado y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en piojos sobre todo el país de Egipto. Así lo hicieron. Aarón extendió su mano con el cayado y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos sobre los hombres y sobre los ganados. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos sobre todo el país de Egipto. Éxodo 8, 12, 13, Éxodo 8, 25, las moscas, Éxodo 8, 16, 28, la cuarta plaga de Egipto fue de criaturas capaces de dañar a las personas y al ganado. La Torá enfatiza que los Aror, que significa mezcla o enjambre, solo vinieron en contra de los egipcios, y que no afectó la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. El faraón le pidió a Moisés eliminar esta plaga y prometió permitir la libertad de los israelitas. Sin embargo, después de que la plaga se fue, el Señor endureció el corazón de Faraón, y se rehusó a mantener su promesa. La palabra Arob ha causado una diferencia de opinión entre intérpretes tradicionales. El significado puede estar relacionado con mezcla. Mientras la mayoría de los intérpretes tradicionales entienden la plaga como animales salvajes tales como leones, serpientes venenosas, rinocerontes, gesenius, junto con muchos intérpretes modernos entienden la plaga como un enjambre de moscas o tábanos. En la novena plaga, Dios le dijo a Moisés que estirase sus manos al cielo, para que la oscuridad cayera sobre Egipto. Esta oscuridad era tan pesada que un egipcio podía sentirla físicamente. Duró 3 días, tiempo durante el cual solo hubo luz en las casas de los israelitas. El faraón entonces hizo llamar a Moisés y le dijo que dejaría salir a todos los israelitas si las tinieblas eran retiradas de su tierra. Sin embargo, exigió que las ovejas y vacas se quedasen. Moisés lo rechazó y dijo que en poco tiempo el faraón ofrecería muchos animales para ser sacrificados. El faraón, indignado, amenazó con ejecutar a Moisés y volvía a aparecer ante él. Moisés contestó en efecto que no visitaría al faraón nuevamente. Esta novena plaga era especialmente significativa. Se trataba de un ataque directo al faraón, ya que Ra era el dios egipcio del sol. La plaga de oscuridad demostraba que el dios de Moisés era más poderoso que el del faraón. En fin, amigos de Supercrack Estrella, todo esto tiene que ser vigilado porque entre una noticia y la otra solo hay un mes de diferencia. Si ocurren más casos de este tipo será para estudiarlo y estar muy atentos. Si el video te gustó, pulgar arriba.